9 de octubre, día de trabajo. Bienvenidos. Para mí sí, para mi invitado, el ministro de Transporte, también. Lor a Guayaquil, la cuna de mi padre. Lor a Guayaquil, independiente que se liberó de la colonia hace 205 años. Y vamos por Guayaquil en un estado federal que nos mantenga unidos, porque este estado unitario nos ha roto y separado, a costa de permitir que muchas naciones crean que tienen también muchas nacionalidades. Si Guayaquil quiere de verdad su autonomía, como la ha proclamado varias veces, el punto de partida es la constituyente, en donde debe haber una propuesta pragmática y no resentida, mucho menos separatista, de Estado federal, para que cada región, si no cada provincia, desarrolle de acuerdo a su identidad y necesidades, y no de acuerdo a un Estado centralista que las absorba y malinterprete, o a 3 o 4 comunidades como las que ahora asolan Imbabura, que creen que porque son originarios de allí en cuanto a sus pueblos ancestrales, hoy van a imponer su resentimiento y su venganza, que es lo que los mueve. Acomplejados. Aquellos que no lo fueron se han superado y han llegado a ser dueños de cooperativas, directores de equipos de fútbol, empresarios que recorren el mundo entero y no bloquean a otros empresarios ahora para que prosperen. Dicho esto, como se imaginarán por el invitado, el tema principalmente y no exclusivamente son las compensaciones que se han dado a los transportistas, uno de los factores claves para que un paro sectorial no se vuelva en nacional. Y sobre esto, cuando el tema comenzó recién, dijo el ingeniero Roberto Luque esto. Que en el sector de transporte tenemos muchas decisiones importantes. Una, la que ya acabamos de hablar para el transporte público de pasajeros. En el transporte institucional hemos logrado de que el Estado se haga cargo del acompañante en el transporte escolar, que eso significa aproximadamente 20 millones de dólares para 16.000 transportistas del sector escolar. Eso es sumamente importante. Adicionalmente tenemos deudas históricas que han pedido los transportistas, zonas de descanso en las carreteras, en la red vial estatal. Se están tomando muchísimas medidas que van en beneficio de un sector que sí está siendo afectado como el transporte pesado y que responde a oferta y demanda, pero que estamos en plenas conversaciones. Ayer hemos tenido reuniones muy valiosas con muchos dirigentes del sector del transporte pesado para seguir conversando temas que son, digamos, muy razonables en peticiones que ellos tienen, unos con el servicio de renta interna, otros con el control de informalidad y muchas otras cosas que hemos estado conversando y están en la agenda y las seguiremos teniendo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Y tras esa declaración del ministro de Transporte, que fue aproximadamente 2 de octubre, en todo caso para Radio Centro, programa de Juan Javier Denetti por la mañana, cabe destacar que hubo un dirigente clave dentro de varios del sector transportista para que
la paralización no se dé y opere más bien la comprensión y asimilación de las compensaciones. Ese fue Abel Gómez de la FENACOTIP. Nosotros nunca hemos convocado a paro. Nosotros siempre hemos dicho al pueblo ecuatoriano y al presidente de turno los problemas que se originan cuando se toman ciertas medidas. Hay gobiernos que lamentablemente no escucharon. Hoy tenemos un presidente que a través de su ministro ha escuchado y desde luego los planteamientos que hemos elaborado han sido en base a los números que el propio gobierno tiene, en base a la modalidad que nosotros o el trabajo que nosotros ejercemos. Por eso, una vez que tuvimos respuestas que no son 100% las que nosotros quisiéramos, hay que como ecuatorianos y como personas de bien que hemos dicho que queremos cambiar este país, dar el paso adelante y decir, bueno, vamos, con esto es un sacrificio más que hace la transportación y que definitivamente tenemos que trabajar porque el país lo que necesita es reactivarse, Carlos. Ojalá esa actitud siga primando. Prevaleció felizmente en dirigentes de la transportación en Quito, que inicialmente anunciaron suspensión y después se sentaron en la mesa de negociación. De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos con el ministro de Transporte, ingeniero Roberto Luque. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. El ministro de Transporte ahora ha asumido otra serie de funciones como la de vivienda, a la cual nos referiremos también después, tras esa fusión y absorción de ministerios en procura de mayor eficiencia burocrática, sobre todo antes que de disminución de personal. Cumple 38 años el próximo 26 de octubre, es casado, tiene 2 hijos. Ingeniero civil de la Católica, tiene un máster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de California, Berkeley, con especialización en eso, geotecnia, y un doctorado PhD en Ingeniería Civil Geotecnia, también en Berkeley, con grado doctoral. Su trayectoria privada es amplia, la pública la empezó recién, aunque antes ha sido asesor técnico del municipio de Guayaquil, de Autoridad de Tránsito Municipal en el proyecto de transporte masivo, Aerovía, miembro de la Comisión Técnica Local y secretario técnico del Proyecto para Normativa Sísmica de Guayaquil. Ministro de Transporte desde el 23 de noviembre del 2023. Gracias por concurrir, ingeniero. ¿Cómo está el tema de compensaciones, su flujo y la posibilidad, por lo tanto, de mantener esa relación que yo le llamaba de comprensión por fin con los transportistas? Buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí. Primero una corrección muy importante. 3 hijos, no 2. Ah, ok. Le estoy quitando uno. Sí, gracias. Digamos, si fuera otra cosa no la corregiría. Claro que pero sí. Eso sí es importante. Le voy a preguntar, oye, ¿con quién es el tercero? No, disculpe. No, sobre todo usted, señora, que es la que lo tolera el señor, disculpe. ¿Ya? Mire, primero que nada voy a responder la pregunta del tema de transporte y las compensaciones, pero tengo que empezar diciendo que la ciudadanía tiene que conocer que el presidente Daniel Noboa no hubiera tomado una medida de esta naturaleza sin 18 medidas conexas que lleven a redistribuir los recursos de un subsidio que debió haber ido a la gente pobre y que se desviaba hacia las mafias del contrabando y de la minería ilegal, ahora sí a la gente más necesitada. Y voy a mencionar, sin necesariamente sean de mi ministerio, algunas de esas medidas. 50.000 familias más al bono de desarrollo humano. Ustedes saben lo importante que es eso para muchas familias que no tienen cómo subsistir y que necesitan de la ayuda del gobierno. Eso se está dando ahora. En el sector agrícola tenemos el crédito 7x7, a 7 años plazo, y 7% de tasa de interés, créditos productivos para el sector. 100.000 beneficiarios del bono raíces
por $1.000. Esos son $100 millones. Tractores entregados en las zonas en donde se necesitan para labrar la tierra de las comunidades y de las fincas de agricultores pequeños. Esas son realidades que se están haciendo el día de hoy. En el sector del transporte tenemos la compensación a los usuarios del transporte público de pasajeros. Esto se está desviando a querer decir que es una compensación al transportista. No, señor. El momento en que le estamos dando un recurso económico que fue analizado técnicamente con la data del Servicio de Renta Interna y la Agencia Nacional de Tránsito para determinar cuánto se consumía mensualmente. El momento en que ellos reciben ese valor, no sube la tarifa del pasaje, y eso es lo que queríamos buscar. El beneficiario es el que se mueve en el transporte. Por un lado, en el transporte comercial, que está sujeto a oferta y demanda, estamos haciendo una compensación parcial y provisional de 3 meses, cuyo decreto ejecutivo está por firmarse este fin de semana, incluso para ya la próxima semana arrancar. Son 50 millones en 3 meses al transporte institucional, al transporte de carga pesada y al transporte de carga liviana y mixta. Y aquí quiero hacer un énfasis. ¿Por qué nos hemos demorado? Porque la base de datos había que pulirla, había que filtrarla, porque no estamos yendo a compensar a empresas de transporte, sino al pequeño transportista que es dueño de un camión y que tiene que encontrar a su cliente un día sí, un día no, y ese sí está siendo afectado. ¿Y qué tenemos para él para transición? ¿Qué pasa después de los 3 meses? Tenemos el Plan Nuevo Transporte, que tiene 2 opciones. La primera opción es cambiar de unidad voluntariamente. ¿Es el que le da un crédito de 20,000 inicialmente para chatarrización? Ahorita lo comento. Plan Nuevo Transporte. Opción 1. Quiero cambiar voluntariamente mi unidad. Dependiendo de la unidad y dependiendo de la antigüedad de esa unidad, el Ministerio de Infraestructura y Transporte entrega un bono de chatarrización. Esa es la primera parte. El resto del carro, el resto del financiamiento proviene de Banecuador, con una tasa del 9%, un dígito. Eso no existe en el sector privado. Transporte, y 7 años plazo. Con eso se puede cambiar de unidad ya de verdad. El crédito considera también el IVA y también considera que puede ser una unidad nueva o seminueva, hasta 5 años de antigüedad. Eso es lo que el sector de transportista había estado pidiendo por mucho tiempo. Es fácil, Carlos, decir cambiemos la flota de unidades porque tenemos que ser más eficientes y porque tenemos que prever la seguridad vial. Y todos los gobiernos lo habían hecho, pero en ley, en papel. Una cosa es hacerlo en papel y otra cosa es crear un producto para que realmente los transportistas puedan acceder. Y los transportistas que me estén escuchando, yo sé lo que ustedes están pensando, que no soy sujeto de crédito porque mi buró de crédito se vio afectado en la pandemia, porque tengo una cuota que no he podido pagar, porque la tarifa no me ha aumentado. Pues ahora el Ministerio de Economía y Finanzas puso $125 millones en contragarantía para bajar el buró de crédito de requisito de 650 a 400. De tal manera que este es un producto que pueden acceder. La otra opción del Plan Nuevo Transporte es que hemos identificado que muchos transportistas lo que quieren es ya retirarse de la actividad. Entonces, el primer paso de la opción 1, que es entregar su unidad para recibir un bono para una nueva unidad, lo pueden hacer parcialmente, reciben un bono del 75% y se pueden retirar de la actividad. 75% del valor del valor que si es que fuera una nueva nueva unidad. ¿Tiene la unidad unidad que entrega o de una nueva no, unidad? Están establecidos valores de acuerdo a... Supongamos, para tener un ejemplo. Por ejemplo, un taxi puede llegar a recibir $2,700. Ok. Ya, una camioneta, $3,300. Un bus, $23,000. Un camión pesado, hasta $20,400. Una furgoneta, hasta $5,000. Entonces... Y de ahí parte para comprar su nueva unidad. Sí, ahí parte. ¿Recibe pero eso como crédito o como aporte? Como bono, es la entrada al vehículo. Es bono de ellos lo reciben y ellos lo pueden usar para el bono. Si es que atado al crédito de Banecuador. Si es que ellos quieren retirarse de la actividad, reciben un 75% de los valores que acabo de decir y se pueden retirar de la actividad. Ahora se entiende por qué. Este amplio margen de compensaciones. No he terminado todavía. Yo tampoco. A la cual se refiere el ministro con 18 medidas de su área, unas y otras no, son las que han no solo amortiguado que el paro fuera nacional, sino compensado el efecto en quien más se debía pensar, como él lo mencionó, que es en los usuarios. Que el bono tenía que darse al transportista es distinto, sí, pues para que no le suba al usuario el costo del transporte, la tarifa que paga. Entonces se está subsidiando o compensando al usuario. No es que el transportista gana con eso, no pierde, ya sigue cubriendo sus costos en la situación que estaba antes. Antes de proseguir, permítanme recordarles que el programa se ve por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Como es feriado anoche y hoy seguramente, tuvimos una cantidad de visitas inusuales, descomunales diría yo. Gracias. Ustedes se desvelan
un miércoles a las 10 de la noche viendo el espacio, debe ser porque el día siguiente pueden dormir mucho. Bueno, si no, nos pueden ver por Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 en alta definición. DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Entre las dos cableras, cerca de 30,000 hogares se conectan. RT1 nos acompaña a feriados, entiendo. ¿Ya? En radio, como es feriado, 6,000, 7,000 más en Radio Centro. 101.3 de FM en audio y en imagen también para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 de FM también, pero en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Complete lo que le faltaba. Tenemos pesos y dimensiones. El control de pesos y dimensiones es importantísimo para el transportista pesado. Zonas de descanso en la red vial estatal. Vamos a empezar con una en la Babahoyo Buena Fe, pero tenemos programadas unas en Chongón, kilómetro 26, Payatanga, en la E35 y en Santo Domingo. Zonas de descanso son zonas donde puedan pernoctar o descansar los transportistas que llevan varias horas en las carreteras, y que es una deuda histórica que la vamos a ejecutar con una inversión de $33 millones aproximadamente. ¿A qué plazo? Porque eso lo comienzan ya, ¿cuándo lo terminan? ¿Y progresivamente las van incorporando? Las vamos a ir incorporando. Evidentemente hay que ver terrenos, expropiación de terrenos. La más avanzada es la de Babahoyo Buena Fe, porque estamos interviniendo en esa vía y podemos arrancar, pero hemos identificado... ¿Quevedo, Santo Domingo es crítico? Sí, también. Hay algunos sectores que los tenemos identificados y lo hemos trabajado justamente con los transportistas. Aquí lo importante, Carlos, es que se está diciendo de que nosotros nos sentamos en una mesa de negociación, y eso no es cierto. Nosotros hemos tenido una agenda compaginada con el sector del transporte desde el día 1. Desde antes de que comenzara el paro sectorial. Nosotros venimos dialogando con ellos en muchos frentes. Recuerdes el tema de los radares. O sea, el hecho de que no pleguen no obedece solamente a la magnitud de las compensaciones, sino que hay un proceso de conversación, como usted le llama, ¿no? De negociación con ellos. Ya, pero totalmente independiente y mutuamente excluyente del tema del subsidio. Simplemente porque el ministro de Transporte tiene que estar en énfasis con el sector. Y lo que el sector del transporte viene pidiendo es razonable, es entendible. Muchos de ellos han sido afectados por muchas medidas económicas anteriores, exigiéndole mucho, pero no dándole los mecanismos para hacerlo. Qué bueno oírle decir eso. Y ya que menciona zonas de descanso, esto tiene que ver con inseguridad. Y eso le pregunté también. Ya vamos a proseguir con el resto, porque veo que tiene una agenda más de medidas y compensaciones. Entonces le pregunté también a Abel Gómez recién. El ministro de Transporte, entiendo que les prometió, y eso el problema es que no es inmediato, 20 puntos nuevos de control sobre seguridad en el país, y sobre todo en determinadas rutas, hacer sitios de descanso, como lo hay en los Estados Unidos, que se convierten luego en pequeños centros comerciales, en donde los transportistas, buceros, camioneros puedan descansar, ir al baño, o dormir tranquilos sin que los asalten el camión, si es que quieren ahí un par de horas y luego seguir en la ruta. ¿Eso fue parte de la negociación por el tema de seguridad? Sí, legalmente eso, el transporte pesado ha venido, principalmente el transporte pesado, ha venido insistiendo en aquella, nosotros también insistimos. ¿Por qué? Porque no solamente para descansar, sino porque pueden ser sitios de rápida acción cuando se hacen los llamados. Es decir, la interconexión que tiene que haber entre el ECU, entre la policía, entre nosotros. Es decir, que cuando hacemos un llamado, la respuesta sea inmediata. Entonces, por eso a nosotros nos interesa, porque nosotros no podemos parar. Nosotros tenemos que ir al destino en la hora determinada. Pero el transporte pesado, sí. Es una negociación en conjunto y me parece muy bien que se cristalice. Ahora lo ha dicho el ministro y creo que esas cosas son propicias para la seguridad acá. Ingeniero Luque, como usted dijo, esto es no de inmediato, progresivo. Hay $33 millones destinados a eso. Sí. Ya, ¿en cuánto tiempo piensa concluir con todos los puntos de descanso? Mire, más o menos. ¿Cuál es el horizonte? Yo diría que lo más importante, y hablaba Abel justamente de la ruta, y tú también hablabas de la ruta más importante, que es la E25. La E25 es la vía más transitada, y en el transporte público, el transporte pesado, por lo menos se lleva un 70% de la carga, con la que vamos a arrancar, que estaría lista más o menos en un año, año y medio. Podríamos empezar, pero tenemos que empezar en varias otras. En Payatanga ya tenemos un sitio preubicado, en la vía de Chongón también tenemos un terreno ya ubicado. Son zonas que tenemos que arrancar. Ahorita lo importante
importante es que ellos vean que se está arrancando y en esta de aquí... ¿Y arrancando en cuánto tiempo las termina, según lo que tienen planeado en cada sector? Ya sé que no todas son del mismo volumen o envergadura. Son obras relativamente sencillas. 6 meses. Sí, más o menos entre 8 a 12 meses. Ya, esto es vital, primero por el efecto de demostración, ¿ya? Produce esperanza y fe. Sí, Luque está cumpliendo. Ya son en general, de total 20 o tantas, ya hay 5, primera cosa. Y segunda cosa, para ver que la palabra que se ha empeñado por parte de ustedes con esa serie de medidas se cumple. Y que no es esto inmediato, pero que se empieza. Correcto. No, y vamos a arrancar lo antes posible. Créanme que estamos destinados... Muchas veces la limitante para este tipo de cosas es el financiamiento. Se quita un subsidio y eso otorga financiamiento para este tipo de cosas. Pero si algo sabe hacer ustedes financiar estas cosas. Sí, pero es importantísimo hacerlo. La magia la hace usted, ¿ok? Sin ser mago. Para eso se lo puso allí. No, pero no estamos haciendo magia ahorita, es simplemente justamente ver el beneficio de quitar una medida y entregar 18 que vayan a compensar a la gente afectada. Qué bueno que lo explica con esa claridad. Nos queda más de esto, será cuando volvamos y también entraremos en el tema de vivienda. Miren lo importante de comprender por qué el paro no se volvió, gracias a Dios, gracias a la comprensión de sectores como los transportistas y a la visión de ministros como Luque, un estallido nacional, sin que el peligro haya pasado. Nada de confiarse. Cuidado con Ibarra, ¿ya? Como no han podido con el resto del país, quieren saquear la ciudad para forzar una intervención que le produzca al anarquismo los muertos que hasta ahora no ha podido generar. La actitud racional de los transportistas, al principio radical, impidió que un paro violento sectorial resulte tragedia. Es tiempo de controlar la violencia con todo el alcance de la ley, sin desconocer a la vez que el nuevo precio del diésel superó las consecuencias previstas. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES. Ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Verá a su manera. Crítico e independiente. El repite de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, que son CNT, Extreme, Claro TV,
En Zapping es Canal 41, solo que al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos de ustedes. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluimos. Y en Imbabura y Carchi, provincias con problemas ahora, el reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, solo que un poquito más tarde, 6:30 de la mañana. Las compensaciones no se agotan en lo que enunció el ministro Luque en la parte anterior. Entremos en algunas que faltan denunciar, no solo para informar lo que se está haciendo, sino para comprender por qué se les aguó la torta a los que creyeron que esta vez se hacía lo mismo y no se había hecho antes lo necesario, socializar. Si se lo hacía, se estaba avisando con más tiempo para que se preparen mejor. Quizá faltó más difusión y ahí coincido, más allá de la cadena esa noche en la que estuvo el ministro Luque, la ministra de Economía, el ministro de Inclusión Social y creo que la de Gobierno. Agricultura fue el otro, Daniel Palacios. Danilo. Sobre algo tan crucial, muy breve. Ok, pero no les ha funcionado. ¿Por qué es? ¿Qué más han podido ustedes hacer? Tenemos deuda histórica, el pago al transporte público por la media tarifa que desde el 2014 no se venía pagando. Nosotros le vamos a pagar 11 millones este año, 80 millones en total. Tenemos cosas que ni siquiera son cuestiones económicas, Carlos, sino sentido común. Control de informalidad con el servicio de renta interna. Venimos trabajando en controlar temas de puntos de emisión y cuenta propia para el transporte pesado. Son temas que simplemente los que me escucharán sabrán de qué estoy hablando. Mucha gente que está facturando transporte para no cobrar IVA y que eso no se debe hacer. Ese control es importantísimo tenerlo. Tenemos para el transporte comunitario, que es el transporte que mueve camionetitas con productos y a veces con personas de zonas rurales a zonas urbanas, sobre todo en Sierra Centro. Ese es un transporte informal, hoy lo estamos censando, hoy también hay productos de créditos para ellos a través de la CONAFIPS. Es un programa muy integral de incentivos y bonificaciones y medidas económicas que son conexas a la principal, porque la principal verdaderamente no estaba funcionando. Ya vemos lo que pasaba en Zamora Chinchipe con 3 a 4 veces el consumo de diésel respecto al resto de provincias fronterizas. Y en Galápagos, Galápagos, en per cápita, Huaquillas, la de mayor consumo. en Carchi. Y ya vemos lo que están sufriendo gasolineras en la zona fronteriza, que hoy no venden nada y antes estaban repletas. Ahora, hay varias precisiones. Aclara a qué se refiere la deuda histórica. Esto es muy importante, con 11 millones de dólares rezagados para el transporte. El transporte público de pasajeros en la época del 2014 aproximadamente tenían una compensación por la media tarifa a los adultos mayores y a los estudiantes que se dejó debiendo en deuda, en forma de deuda. Los papeles están ahí. O sea, les toca pagar lo que gobiernos anteriores no cumplieron. Y los gobiernos anteriores le decían vayan a reclamarle al correísmo. Nosotros, evidentemente, lo que vamos a hacer es pagarle al transportista lo que se le debe en esa materia. Ahora tienen que presentar los papeles y en función de esa entrega de papeles vamos a ir cubriendo. Lo otro, que son algunas de las objeciones que se hacen, usted ya se refirió a ellas al principio, cuando admitió que esto ha ido muy lento, muy poco, pero dijo que se tenía que proceder según la data. Esto de la compensación al transporte comunitario del CONAFIPS tiene el mismo reparo. Sí, ya sé que viene, pero ¿cuándo? ¿Por qué demoran tanto? No, se está incentivando. Yo ahorita los datos de CONAFIPS no los tengo, pero entiendo que por lo menos 5 millones ya han sido colocados en ese... Quiero el concepto. Antes, cuando yo critiqué lo mismo, usted tuvo una respuesta. Yo dije, sí, el ministro de Transporte estuvo en la mañana, lo dije de tarde, y gran cosa, anunció que ya se han entregado 14 millones de compensación a los transportistas, que ya van cerca de 1.700 que han recibido el beneficio. Por Dios, ustedes querían llegar a 33,000 y hace 2 semanas recién iban por allí. ¿Por qué tan lento, tan poco, tan tarde? A ver, discrepo ahí porque básicamente nosotros ya tenemos 19,000 registrados de 23,000 registrados. Ya eso es otra cosa. Ya, entonces, de 19,000 a 23,000 ha habido ciertos temas. Mire, porque no eran 33,000 como yo dije. Carlos. Se les queda solamente el 15%, sí, más o menos, de registrar. Sí, por registrar. ¿Y por qué el monto es inferior? Porque ese valor se va pagando mensualmente. Entonces, evidentemente, el siguiente mes se va a pagar... ¿Cuánto se ha pagado hasta ahora? Más o menos. 21 millones de dólares. De un total que debe llegar a ¿cuánto? 220 aproximadamente, cuando se terminen las compensaciones. Ah. Sí. Pero aquí... Cuando se terminen las compensaciones, que son por 8 meses estas. Sí, con posible extensión a 12 meses. Estas son las que van entre $400 mensuales y $1,000 mensuales. Sí, que ustedes subieron a 2,000. Ya, a ver, vamos despacio. Primera cosa que es sumamente importante. El transporte urbano, primera vez que el gobierno le ha parado bola cuando se ha tomado una medida como esta.
Y a mí me decían, no te sientes con ellos porque ellos los controlan los GATS. Mentira, nosotros nos hemos sentado en cada una de las ciudades a conversar con ellos y a ver técnicamente cuánto tocaba mensualmente. Incluido Crítico, que era la más complicada. Quito, perdón, que era la más complicada, la más crítica. No era la más complicada, ninguno fue más complicado. Nunca se han sentado con ellos, Carlos. Nunca se han sentado con ellos. ¿Usted no lo hizo antes de este problema? No, a ver, evidentemente nos habíamos sentado con ellos, pero nunca ha habido una medida a favor de ellos cuando se toma una medida como la de la eliminación del subsidio. Entonces nosotros nos hemos sentado con ellos, hemos calculado, le enseñamos nuestro cálculo, libros abiertos, y ellos estuvieron de acuerdo. Sí hubo libre importación de llantas, hubo exención en la importación de repuestos y en lubricantes, hubo una serie de medidas, la chatarrización, sí hubo, no se cumplieron, esa es la diferencia. Bueno, pero el éxito de la medida está en cumplir, no en anunciarla, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer usted para que, hablando de éxito, esto no se lo malogre? Que querrán, por cualquier razón, por lo bien que va, arruinarlo. Los transportistas saben que yo tengo reuniones con ellos todas las semanas, por lo menos con dirigencias de casi todas las modalidades. Estamos conversando para cumplir, estamos cumpliendo, dando avances, y en la medida en que nosotros tengamos el diálogo abierto, hay gente que me río yo cuando dicen tienen que dialogar. El éxito de la medida ha sido justamente dialogar. Hemos estado dialogando permanentemente con ellos. Y se nota por los resultados, ¿ya? Cuando volvamos, alteremos un poco el plan. Ahí sí vivienda, para no mezclar dos temas de un mismo bloque. Porque resulta que vivienda es el reto que ahora le han pasado por la fusión de ministerios, nada menos que a transporte. Y ahí había un reto gigantesco. 200,000 soluciones habitacionales, para ser exacto. Que no es lo mismo que viviendas nuevas y mucho menos gratis. Gratis iban a ser entregadas 8,000 aproximadamente en el periodo de 4 años. La actitud racional de los transportistas, al principio radical, impidió que un paro violento sectorial resulte tragedia. Es tiempo de controlar la violencia con todo el alcance de la ley, sin desconocer a la vez que el nuevo precio del diésel superó las consecuencias previstas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. DLC en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con de una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Verá a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que en los Estados Unidos nos ponen Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Fines de semana está entre 8 y 10,000 más o menos la cantidad de hogares conectados. En España también llegamos por Hispasat gracias a Macro Digital y en muchas provincias del Ecuador, como Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos y Pichincha, entre otras. De esto hablamos con Humberto Plaza, que ahora es gobernador del Guayas, cuando fue ministro de Vivienda, respecto al reto que se ha tomado en esa área por el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuál es el compromiso? ¿200,000 soluciones habitacionales, como dijo el presidente, o 100,000 como constan en el discurso que difundió la Secretaría de Comunicación?
Mi plan original eran 100,000 casas, pero el presidente ha dado la muy buena noticia de que nosotros contaremos si se va a agresivamente buscar inversión extranjera. Si yo me limito al presupuesto que tiene el ministerio y a lo que estamos nosotros gestionando con las multilaterales, evidentemente 200,000 casas no las podremos hacer, pero va a existir en estos 4 años una muy agresiva política de inversión extranjera. Y esto para el ministerio del Midubi, y creo que para todos los demás es una excelente noticia. El problema de la fusión de ministerios, ingeniero Luque, es que al principio la transición inevitablemente lo primero que causa es paralización. Nadie quiere decidir hasta ver si el nuevo titular ratifica o reordena y redistribuye todo. Van ya casi 3 meses de eso. ¿Cómo ha incidido esa transición en la meta? ¿Usted mantiene la meta, la va a redimensionar? Y lo otro, ¿cómo van a hacer para cumplir? Discrepo, no se ha paralizado absolutamente nada. Hemos seguido con el plan del ministro Plaza, que es el KPI, el indicador que el presidente va a exigir de las 200,000 soluciones habitacionales. Quisiera dar un enfoque general a la ciudadanía de qué es lo que se pretende hacer en vivienda y cuáles son los ejes principales. El primer eje principal que tenemos es el Nuevo Ecuador Construye, y construimos tu casa, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Hay 2 opciones dentro de ese eje. El primero es quizás el más conocido, proyectos habitacionales grandes. El Estado es dueño de un terreno y en ese terreno diseña y construye una urbanización y entrega esas casas a potenciales beneficiarios que tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? Tema número 1. Tema número 2, eres dueño de tu terreno, te postulas como potencial beneficiario y el Midubi, el Midubi, ahora Ministerio de Infraestructura y Transporte, bajo ciertas condiciones, te construye tu casa en tu terreno propio. En esos tenemos 700 beneficiados registrados solamente. Ahí tenemos que hacer un trabajo de difusión muy importante para que haya más beneficiarios para posiblemente acceder a ese beneficio. Pero en este eje principal, el Estado es el que construye. ¿Cómo vamos a nosotros a adelantar para que ese KPI se pueda cumplir? Hemos diseñado una casa que se pueda construir con elementos prefabricados y vamos a comprar casas prácticamente. Bien. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en ese modelo de casa. Ese modelo de casa ya lo conocen cerca de 7 proveedores que pueden entregar de manera rápida estas viviendas, y lo que nosotros vamos a hacer es georreferenciar los sitios en donde hayan estas viviendas o donde hayan estos terrenos y usar esas casas para más rápidamente poderlas ir a entregar. ¿Esas casas se fabrican aquí o se importan las partes y se arman aquí? Mire, aquí hay muchas tecnologías que se pueden aplicar. No voy a decir ninguna de ellas porque hay varias gente que puede, en los tiempos que nosotros establezcamos, poder entregar. Aquí lo que tengo que hacer un llamado es a estas empresas de que sean certeros en el rendimiento que puedan tener, porque lo que nosotros queremos hacer es más casas más rápido. Ellos ofertan esa casa, saben dónde están ubicadas, ganan ese concurso de casas y van y simplemente las instalan o las terminan de instalar, porque hay unas que usan elementos prefabricados para hacerlas, no son 100% prefabricadas. Formidable. ¿Sabe por qué? Y quiero ver si en esto mi percepción es correcta. Esas casas normalmente salen más baratas y normalmente se arman en menos tiempo. ¿Es correcto? No solo eso, sino que también es un tema de volumen. Por volumen pueden salir más baratas, número 1. Correcto. Número 2, habrán ciertas cosas que son propias del sitio, del terreno, que tendrán que hacerlas y asumir un riesgo que evidentemente se va a ver reflejado en precio. Pero lo importante es el rendimiento en velocidad que podríamos tener. ¿Cuál es su expectativa? ¿A cuántos de esos 7 me dijo que hay interesados? Mira, ahorita nosotros ¿A cuántos podrían llegar en el periodo? Bien, nosotros tenemos 700 beneficiarios y tenemos 15 millones de dólares que queremos arrancar con esos 700 beneficiarios. Evidentemente a mí no no son en un mismo sitio, en distintos sitios. En todo donde esté, el proveedor tal va y te arma tu casa. Sí, a ver. Si cumples los requisitos. Nosotros vamos a hacer... ¿Tienes terreno propio para empezar? Sí, tienes terreno propio. Estás calificado ya por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de que eres un potencial beneficiario. Con eso nosotros vamos a salir a concurso y vamos a decir, este es el modelo de casa, y las empresas van a postular para ver cuántas casas pueden. ¿Sabe lo que falta ahí, señor ministro? Sí. Y no se lo voy a decir por el nombre que tiene, porque van a creer que quiero que usted paute aquí. No paute aquí, sí lo hace. Publicidad, información. Usted va a tener colas frente al ministerio. Si les cuenta, si tienes terreno propio y cumples este requisito,
te armamos tu casa. Sí, me gustaría al final, si quieres, poder comentar un tema de todo, terminar lo de los ejes, porque parte del problema que sí creo que es verdad y hemos tenido es un tema de difusión de todos los programas que tenemos. Estaba en el 1. En el 1, que es el nuevo Ecuador construye en tu grandes terrenos y ahí armamos un programa de 8,000 viviendas, supongamos. Sí. Estamos en el 2, tú tienes el terreno, cumple los requisitos, haces 700 registrados. Ya, pero esos dos programas se basan en que el Estado te construye tu casa. Correcto. ¿Cuál es el tercero? El segundo eje es el nuevo Ecuador Impulsa tu casa. Okay. Ahí que tenemos como política pública que es muy importante, el crédito miti-miti. Es quizás la alianza estratégica público-privada más exitosa que tenemos. El Estado pone recursos en un fideicomiso. Un constructor es dueño de un terreno y hace un proyecto inmobiliario con dos características, vivienda de interés social o vivienda de interés público. A grosso modo, es hasta $107,000 y con ciertos requisitos de metros cuadrados que se tienen que cumplir. Se me anticipó. A eso iba. Le iba a preguntar viviendas de entre $70,000 y $120,000. Correcto. No, esto es hasta $107,000. Desde $40,000 hasta $107,000. Ok. Ya. El constructor presenta al Ministerio de Infraestructura y Transporte su programa y su diseño de vivienda. Ok. Cumple, entonces automáticamente esos recursos que están en el fideicomiso pueden ser utilizados por los clientes de ese constructor para aplicar a dos cosas que son sumamente importantes. El 5% de entrada, normalmente en un proyecto inmobiliario la entrada es el 20 al 30%. Correcto. En una casa de $50,000 pasas de tener una entrada de $10,000 o $15,000 a una de $2,500, que es mucho más fácil obtener. Y el segundo beneficio, que es sumamente importante, es el subsidio de la tasa de interés y el plazo de 25 años. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es subsidiar la entrada de la casa y subsidiar la tasa de interés. O sea, miti-miti, el fideicomiso pone la mitad. Termina siendo la mitad del constructor. La otra mitad la pone el constructor buscando financiamiento. No, la gente. Ah, ok. Ellos pagan su casa. Lo que pagas en 25 años. Mucho menos. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está en la balanza de la gente o del potencial beneficiario? Entre un lado, con este crédito, terminas pagando casi lo que estás pagando por el alquiler. Exactamente. Pero hoy tienes tu casa. Si pagas 300 o 400 mensuales, más o menos. Sí, y hay a ciertos beneficiarios que también incluso se les puede dar un bono adicional. Qué bien. Entonces, este es el eje Impulsa tu casa y es quizás el más importante. Se estaba acabando los fondos del fideicomiso. Hoy tenemos 90 millones de CAF y estamos gestionando para diciembre 400 millones del BID. ¿Cuántos ejes le quedan en esto? Ya, de ahí, el otro tema que es importantísimo para interés social y que queremos aumentar mucho más es el BIE. De eso hablamos al volver, ok. No pensé que le entusiasmaba tanto vivienda. Bueno, tenemos un KPI que cumplir, digamos. Ok. Más allá del entusiasmo. Ni pensé dedicarle tanto a eso en este programa. Vamos, ya volvemos con eso. La actitud racional de los transportistas, al principio radical, impidió que un paro violento sectorial resulte tragedia. Es tiempo de controlar la violencia con todo el alcance de la ley, sin desconocer a la vez que el nuevo precio del diésel superó las consecuencias previstas. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. Vera a su manera.
crítico e independiente. Hemos ocupado más de 20 años en combatir el centralismo. Fue una muerte anunciada. Tuvimos visión de costa y sierra sobre el federalismo. Que el pueblo decida. Quito está perjudicada por centralismo. Recogimos el llamado que hizo Nebot y no lo implementó. El momento de una república federal y unida ha llegado. Dedicamos una hora entera al federalismo. El federalismo es la forma de evitar el separatismo. Las mismas preguntas siguen vigentes. ¿Nuestra idiosincrasia da para convertirnos en un Estado federal? Esto es una locura. No. ¿Usted quiere que entre en vigencia otra vez la Constitución del 98? Ante la posibilidad de una constituyente, el federalismo es tema a considerar. Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Verás Histórico, este sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, a nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Les recuerdo que el canal 24/7, en todos los números que ven en las cableras de ahí del país, reproduce el programa una hora antes. Es el único con esa autorización. Y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Estábamos por entrar en un nuevo eje. El segundo era Nuevo Ecuador Impulsa tu Vivienda. El primero es Nuevo Ecuador Construye tu Vivienda. El tercero es... Déjame terminar el segundo. Ok, falta. Porque sí, es importantísimo que sepas que en el Nuevo Ecuador Impulsa no solo está el crédito Miti, que es el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Te paso un muy buen nombre publicitario. Sí, el banco... El creativo que hizo eso es genial. El banco, el BIES, juega un rol muy importante. Tenemos el desafío de aumentar más el crédito hipotecario que el quirografario. Dinamiza mucho más la economía y genera, evidentemente eso es solo para los afiliados al IES, pero que ellos jueguen un rol importante con sus créditos, con sus productos, me liberan espacio del crédito Miti, que lo puedo usar para otra gente que no necesariamente está ahí. ¿Monto previsto aproximado en el BIES para eso? A ver, el BIES históricamente tenía mucho más, la relación entre quirografario y hipotecario era mucho menor antes. Ahora se ha aumentado el quirografario, que es más de consumo, versus el hipotecario, que genera mucho más valor. Ahorita por lo menos queremos llegar a 500, 600 millones más de hipotecarios anuales. ¿En qué periodo? Digamos, empezando anualmente en ese tema. Ok, en promedio 500, 600 millones de dólares anuales el próximo año. En lo que nos queda del año, 200 tal vez. Me parece que hasta la fecha de hoy, y puedo estar siendo impreciso en los números, estaban en 400 y queremos llegar a 600. BIES es el que tiene a Lama von Buchwald al frente. Ese es el IES. En el BIES está Bernardo Cordobés, con quien estamos trabajando. Ok. Pero aparte de eso... Pero el BIES no lo preside, el presidente del directorio no es el presidente del consejo directivo, el IES. Puede ser, me coges ahí. Yo tampoco estoy seguro, ok. Pero más allá de eso, lo importante es que estamos trabajando todas las entidades del Estado en poder dar vivienda y poder aumentarlo a las soluciones habitacionales. Por fin, ya. Ese es un tema importante. El otro es Banco del Pacífico. Ya se metió al crédito Miti, inexplicablemente estaba afuera. La banca pública va a entrar agresivamente a prestar. Hago un llamado. No que se resientan los otros bancos, pero evidentemente queremos que el Banco del Pacífico sea protagonista y ya empezó con 20 millones en crédito Miti y está siendo agresivo y van a entrar a este sector también. Por algo el accionista principal es el Estado, que Así sirva, es. pues aunque Y se lo tenemos comporta que como un banco privado, lo que busca es nada menos rentabilidad, no ser rentable, para hacer más función social. ¿Está bien? Está bien. Y otro tema que es importante, la banca del Estado. El BEDE va a prestar a los constructores. ¿Qué es lo que sucede? Que en el crédito Miti, lo acabo de comentar desde el punto de vista del beneficiario, que es muy bueno. Recibe el 5%, hace el 5% de entrada. Al mismo tiempo que es bueno para el beneficiario, genera un problema de financiamiento para el constructor, porque en lugar de recibir el 20% de entrada con que puede financiar parte de la construcción, está recibiendo solo el 5%. Con razón le entusiasmaba tanto vivienda a usted. El BEDE va a entregar préstamos para la construcción al 6.5% para proyectos BIS y vamos a hacer un énfasis mucho más en interés social, que es de 40.000 hasta 84.000 dólares, mucho más que interés público, que es 84.000 a 107.000 dólares. ¿Qué eje le faltaba? El eje es todo lo que no es los otros anteriores, son mejoramientos de parques, mejoramiento de casas, titularización de predios, en donde básicamente estamos haciendo políticas públicas y construcción de ciertas cosas que mejoran la habitabilidad del sector y el desarrollo urbano. Con todo eso, la gran pregunta es, ¿mantiene la meta
de 200,000 soluciones de vivienda para el periodo? No solo es una meta, es una orden y las órdenes se cumplen. Con el ministro de Transporte volvemos en la parte final del programa para 3 inquietudes sobre Guayaquil que no pueden faltar en el afán de que sean respondidas solamente si es posible con una frase, sino con un concepto. La una es Quinto Puente, la otra es aeropuerto y la otra es futuro. La actitud racional de los transportistas, al principio radical, impidió que un paro violento sectorial resulte tragedia. Es tiempo de controlar la violencia con todo el alcance de la ley, sin desconocer a la vez que el nuevo precio del diésel superó las consecuencias previstas. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive. Gritan el gol desde su sala, porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. Para Guayaquil, el país, hay una obra fundamental, el Quinto Puente. A ella se refirió recién en RTP el ministro de Transporte. Como planificación, el Quinto Puente, para que la gente, yo creo que lo he mencionado varias veces, pero es importante recordarlo, es un proyecto que contempla 44 kilómetros de vía, 5 puentes en total. Obviamente el más largo es el que es sobre el río Guayas, con una longitud aproximada de 3 kilómetros, pero aparte tenemos uno que tiene que cruzar ciertos esteros del lado oeste, del lado de Guayas, de Guayaquil, también uno sobre el estero Covina, que es un puente importante, y también uno sobre el estero Mojahuevo y uno sobre el río Bulubulu. Lo otro que tenemos planificado es, se ha contratado una empresa americana para que haga la estructuración del proyecto a nivel financiero, pero solo del puente del estero Covina y de las vías que va desde el Covina hasta el punto donde se encuentra con lo de la prefectura. Del lado de Guayaquil nosotros queremos intervenir directamente con obra pública y ahí hay algunas cosas que se tienen que hacer, como ampliación de calles, pasos elevados sobre lo que hoy es el Hospital del Guasmo. Recordemos que las condiciones son muy diferentes de lo que se planificó originalmente en el 2009, cuando no había el Hospital del Guasmo y no estaba tan consolidada esa zona versus lo que encontramos el día de hoy, y esos trabajos se están haciendo y buscando el financiamiento para arrancar con Guayaquil y que la estructuración financiera sea desde el Covina hasta el punto donde está trabajando la prefectura del Guayas. Toda esa complejidad explica por qué no han comenzado o ido más rápido. ¿Cuándo la licitación, que debería estar ya al cabo de 2 años de que usted comenzó allí?
A ver, es importantísimo decir que se ha arrancado el quinto puente. Sí, ahorita si quiere le envío las fotos de los avances del tramo. Pero debería convocarse a licitación a estas alturas de fin de año. No, no necesariamente, Carlos. En su visión inicial fue, en 2 años estaremos en fase de licitación. ¿Qué pasó? Ya, pero la estructuración es una parte muy importante, porque ahorita tenemos el diseño de todo, tenemos a nivel de definitivo, que es una etapa de diseño mucho más avanzada que la de prefactibilidad y factibilidad con la que puedo arrancar una licitación, pero me permite arrancar ya obras. Ahorita estamos buscando financiamiento para la zona de Guayaquil, para obra pública. Usted ya lo dijo, me interesa licitación. ¿Cuándo? El próximo año, aproximadamente. A mediados del próximo año. Ok, vamos a un segundo tema. Porque el ministro Roberto Luque dijo también sobre la posibilidad del aeropuerto en Taura, es que me hago un lío con Daular, pues tengo que concentrarme en Taura, que tienen que tener mucho cuidado respecto a ir con estudios para Daular que ya no tienen vigencia. Frente a lo cual, aquí Nicolás Romero Sangster hizo otra reflexión, que según una consulta del alcalde de Guayaquil al Consejo Nacional de Competencias, al procurador, el Consejo Nacional de Competencias puede revertir una competencia, es decir, tomarlo otra vez del gobierno del aeropuerto de Guayaquil y que no lo siga haciendo el municipio de Guayaquil. Les recuerdo lo que dijo Nicolás Romero Sangster, expresidente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. El aeropuerto de Guayaquil no cumple con muchas normas que establece el anexo 14 de la UASI, que en un momento determinado pueden resultar bastante peligrosas para un aeropuerto que está en medio de una ciudad. ¿Ya? Comencemos con las menores. La distancia que hay entre el eje de la pista y el eje del taxiway es de 105 metros, porque fue diseñado en la época de los 60 para aviones que tenían en sus alas una extensión menor. En la actualidad, cuando aterriza un avión de KLM, otro avión igual de la misma condición del KLM tiene que estar metido en el sitio nuevo donde está el terminal del aeropuerto. Ahora quizás no es problema. ¿Qué pasa cuando se incrementa el tráfico? Eso es una limitación bastante seria. Hay otras limitaciones más. Por ejemplo, se requieren 140 metros libres para que si un avión se desvía no tenga accidente. Nosotros no podemos tener eso porque tenemos unos canales abiertos que recogen el agua a los 70 metros. Y normalmente, por las condiciones de viento, los aviones despegan hacia la ciudad, aterrizan desde Durán, pero es decir, si un avión se sale un poquito de la pista, va a dar a la avenida Carlos Luis Plaza Dañín. Y al frente tenemos una gasolinera, o a lo mejor si se desvía al lado izquierdo puede dar a la Ciudadela La FAE. Conclusión, el aeropuerto debe salir lo más pronto posible donde está. El hecho de que no se haya procedido, gracias a Dios, gracias a la pericia de los pilotos y una serie de cuidados, una tragedia con un accidente grande como los muchos que tuvo Quito, no significa que hay que confiarse. Frente a esa necesidad de un nuevo aeropuerto, por estas razones, más que por otras, ¿cuál es la decisión del gobierno, señor ministro? Impulsar Taura y al mismo tiempo, si el municipio quiere Daular, o recuperar la competencia según ese fallo del procurador y ustedes hacerlo, ya sea en Daular o en Taura. Mire, aquí lo importante, Carlos, y para no entrar en detalle de cosas que no debieran estar en el detalle. Sí, porque nos quedan 2 minutos. Es que los aeropuertos son infraestructuras estratégicas y como infraestructura estratégica tienen que ser estratégicamente ubicados. Nosotros, a mí en particular, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, me preocupa mucho Daular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno sabe del informe que motivó su ubicación, primero que no fue considerado en ningún otro sitio que no esté en Guayaquil. Número 1, fue hecho en los años 70, cuando el límite oeste de Guayaquil era la ciudad de La Urdesa. No había los problemas de vía a la costa, que tenemos un urbanismo que contempla urbanizaciones cerradas y una sola vía de desfogue entre 2 accidentes geográficos como son el Estero y el Cerro. Entonces, evidentemente genera problemas de accesibilidad. Ante ese problema, nosotros como gobierno queremos ser parte de una solución que creemos que puede llegar a ser un problema. No. ¿Ya? Entonces, Taura, en donde tenemos infraestructura vial que llega, tenemos el quinto puente que se está ejecutando con ya posiblemente 2 accesos hacia Guayaquil, uno hacia el sur y uno directamente hacia el centro, que es el puente de la Unidad Nacional, se perfila como una muy buena opción, fuera de que hay infraestructura que habrá que hacer desde cero. Eso se lo reconoce. Entonces, ese es el concepto que estamos manejando ahora. Señor ministro, ahora entiendo, no necesariamente ahora comparto, ni nos queda el tiempo para eso,
Lo comprometo para más adelante, cuando usted vuelva a disponer de tiempo, desarrollar más los argumentos que ha empezado a dar. Sí, por supuesto. Le agradezco por su tiempo, por su comparecencia en un día tan crítico y por trabajar cuando la mayoría descansa. No tengo nada más que añadir, salvo lo que dije para Guayaquil a propósito de sus 205 años de conmemoración de su independencia de la colonia. Es tiempo de independizarnos del centralismo, no de romper la unidad nacional, al revés, de quebrarle el cuello a este Estado ficticiamente unitario que nos separa cada vez más por un sistema injusto, y de proponerle a la próxima constituyente, si ustedes la aprueban por el sí, un modelo federalista para que por lo menos se discuta y eventualmente se apruebe, que nos permita unirnos en la diversidad y no seguir tan separados por la riqueza de ser diferentes y peor tiranizados por una sarta de acomplejados que no superan la conquista y lo único que quieren es vengarse para instaurar el comunismo del Tahuantinsuyo, hoy día respaldados por minería ilegal, narcotráfico y gobiernos seccionales a cuentas de que son GATS. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales, no te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza.